Bien, pues antes de comenzar con la materia específica del hombro, creo que puede ser adecuado hacer un repaso desde el punto de vista ortopédico, es decir, cuáles son las patologías más comunes que nos podemos encontrar, con las que tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial respecto a lo que es la disfunción somática en sí. Puesto que las lesiones del hombro pueden condicionar la evolución del tratamiento o incluso el propio tratamiento en sí. Puede ser que sea una contraindicación o que sea una prioridad tratar el hombro desde un punto de vista clásico o convencional antes de recurrir al tratamiento osteopático. En cualquier caso, es algo complementario, es decir, hacer una valoración de un hombro solo desde el punto de vista osteopático sin tener en cuenta las patologías previas que puede haber, pues sería poco serio desde mi punto de vista. Para analizar la anatomía y la fisiología del hombro podemos partir del concepto de el espacio subacromio-coracoideo. ¿Qué es el espacio subacromio-coracoideo? Bueno, pues lo vamos a ver en este dibujo que os voy a mostrar ahora, que tenéis en vuestros apuntes, en el anexo a la materia de hombro. Y aquí estamos viendo, en la parte superior izquierda, estamos viendo la cabeza humeral, en concreto la articulación glenohumeral derecha, en una vista lateral. Y estamos viendo en la parte superior, señalado con el número 1, tenemos el acromion, señalado con el número 3 tenemos el ligamento coracoacromial, es decir, entre el acromion y la apófisis coracoides. Con el número 4 tenemos señalada la apófisis coracoides. Y después tenemos, con los números correlativos del 5 y 6, la corredera bicipital, y con el 7, 8 y 9 tenemos las inserciones del supraespinoso, del infraespinoso y del redondo menor. También vemos que se delimita un espacio entre el acromion, el ligamento coracoacromial y la apófisis coracoides y la propia cabeza humeral. La glena del omóplato estaría por debajo, podemos verlo en el dibujo que hay inferior, también a la izquierda, justo debajo de este. Entonces, como decía, vemos que se delimita un espacio articular. Y vemos dos estrellas, una estrella en la parte superior que se correspondería con lo que se denomina el espacio subacromial, y otra estrella anterior que se corresponde con el espacio que denominamos como subcoracoideo. Esto, que aparentemente es una división que solo es regional, simplemente, debemos de tener en cuenta que nos sirve también para delimitar la posición de los tejidos blandos. Es decir, ¿qué estructuras nos vamos a encontrar en estos compartimentos? Mirad, tenemos el compartimento superior, en el cual encontraríamos el techo. Está formado por el acromion y por el ligamento coracoacromial, perdón. Justo por debajo tendríamos la bolsa sinovial subacromial o subdeltoidea, y por debajo de esta bolsa subacromial tendríamos el tendón del supraespinoso, que se insertaría en el espacio número 7, el infraespinoso, que se insertaría en el espacio 8, y el del redondo menor, que se insertaría en el espacio número 9, que es lo que llamamos la cofia de los rotadores. Bien, pues entonces aquí tenemos un espacio que sería el espacio subacromial, y cualquier tipo de conflicto, cualquier tipo de patología que afecte a alguno de estos tejidos, bien sea la bolsa subacromial, el tendón del supraespinoso, del infraespinoso o del redondo menor, se consideraría un conflicto subacromio deltoideo. Y después tenemos otro compartimento anterior en el cual tendríamos la bolsa subcoracoidea, tendríamos el tendón de la porción larga bíceps braquial, que pasaría por la corredera bicipital, aunque en menor medida, pero tendríamos también la inserción del músculo subescapular.
Por lo tanto, 3 estructuras importantes: la bolsa subcoracoidea, el tendón del subescapular y la porción larga del bíceps braquial. ¿De acuerdo? Bien, a este espacio de deslizamiento, que al fin y al cabo es un plano de deslizamiento porque no es una articulación propiamente dicha, le llamaríamos el espacio subcoracoideo. Con lo cual tenemos, como vemos en la parte de abajo, un espacio subacromial y un espacio subcoracoideo. Bien. Hay 2 test básicos que nos van a ayudar a hacer un diagnóstico diferencial entre los conflictos de los tejidos blandos que se ubican en estos 2 espacios. Son el test de NIR y el test de Hawkins. El test de NIR y el test de Hawkins, que podemos verlos en los siguientes dibujos. Aquí tenemos en la página número 5 el test de NIR. Vemos que es un movimiento de abducción en el cual se va a comprometer el espacio subacromial. Y el test de Hawkins, que lo tenemos en la página 6, aquí en la parte superior de la página 6, que vemos que es un gesto en el que se fomenta la rotación interna y la flexión y la aducción. Y luego esto se combina con rotaciones internas y externas. Y que lo que hace es comprometer el espacio subacromial. De esta forma, cuando nosotros hacemos una ABD, una abducción pura, la cabeza humeral va a comprimir los tejidos que se encuentran en el espacio subacromial contra el acromion y el ligamento coracoacromial. Mientras que cuando hacemos el test de Hawkins, que sería un test que fomenta la flexoaducción, estaríamos comprimiendo el espacio subcoracoideo. Con lo cual tenemos que el test de NIR se relaciona fundamentalmente con la bolsa sinovial subacromial, con los tendones del supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, y que el espacio subcoracoideo se relaciona fundamentalmente con la bolsa subcoracoidea y con el tendón del músculo subescapular. ¿De acuerdo? De estas premisas se desprenden los 2 conflictos articulares que se pueden generar en esta zona, a los cuales se les denomina con las siglas HDCAS y HDCAI respectivamente para el conflicto subacromio deltoideo y para el conflicto subcoracoideo. Y la correspondencia de las siglas con la terminología sería hombro doloroso por conflicto antero-superior y hombro doloroso por conflicto antero-interno correspondientemente. Por lo tanto, si hacemos un test de NIR en el cual comprometemos el espacio superior y hay un positivo, hay un conflicto que genera dolor, eso quiere decir que hace referencia a alguna de las estructuras que se encuentran en este compartimento, mientras que si hacemos el test de Hawkins y da positivo, nos encontraríamos ante un conflicto doloroso de alguna de las estructuras anatómicas que se hayan ubicadas en este espacio. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora tenemos una diferenciación regional. Podemos definir si el conflicto se halla en el espacio subacromial, es decir, en el compartimento antero-superior, o en el espacio subcoracoideo, es decir, en el espacio antero-interno. Muy bien, ¿y para qué nos sirve manejar este concepto de el hombro doloroso por conflicto antero-superior o el hombro doloroso por conflicto antero-interno? Pues básicamente para tener un mayor conocimiento, evidentemente, de la fisiopatología del hombro, pero para poder acotar el número de test que vamos a tener que hacer para localizar la lesión. Es decir, repito, si es
un hombro doloroso por conflicto antero-superior, es decir, que hay una sintomatología cuando hacemos el test de NIR, van a estar comprometidos los tejidos que están en este espacio, en el espacio subacromial, que serán la bolsa subacromial, el tendón de supraespinoso, infraespinoso, redondo menor o incluso la porción larga del bíceps braquial. Y cuando es un hombro doloroso por conflicto antero-interno, es decir, que es positivo en el test de Hawkins, será que están afectadas la bolsa la bolsa subcoracoidea o el tendón del músculo subescapular. Evidentemente, hay muchos factores por los cuales se puede producir un estrechamiento de este espacio. En general, el estrechamiento o pinzamiento del espacio subacromial se conoce como subacromial impingement, que es un nombre que se utiliza desde el punto de vista técnico, pero significa pinzamiento y en general hace siempre referencia a una disminución de un espacio articular, en este caso a un plano de deslizamiento. Es importante manejar toda esta batería de test para poder contrastar los resultados que se pueda ver en un diagnóstico de imagen con la clínica que manifiesta el paciente. Pues no siempre que hay un positivo en un diagnóstico de imagen, la clínica del paciente se tiene que corresponder con ese positivo. Es decir, que esto es una herramienta que nos va a permitir contrastar la equivalencia que puede haber entre una cosa, el diagnóstico de imagen, y otra, que es la clínica del paciente. Hay numerosas causas por las cuales puede haber una reducción del espacio subacromial. Dentro de los apuntes os he puesto algunas, como pueden ser las anomalías de la superficie humeral, también las anomalías de la superficie articular del acromion, algunos tipos de fractura que cursen con callos óseos que reduzcan el espacio, la calcificación de los tendones del manguito, fundamentalmente supraespinoso, infraespinoso, en redondo menor, pero también evidentemente el subescapular. Lesiones de la bóveda por engrosamiento del ligamento acromiocoracoideo. La orientación y longitud de la apófisis coracoides, que también puede invadir parcialmente el espacio de deslizamiento, y los osteofitos que se puedan formar en la articulación acromioclavicular fruto de los procesos degenerativos. Bien. Aquí hay un cuadro muy interesante en la página 3 de los apuntes, es el cuadro que hay al lado derecho, que nos va a hacer una clasificación, que es la clasificación de NIR, por la cual, según la sintomatología o la clínica que el paciente manifieste a través de los test, podemos establecer un nivel de evolución dentro de la patología del hombro. Los estadios de NIR se dividen en tres. El primero afecta simplemente a la bolsa sinovial y cursa con una bursitis y con un edema general de los tejidos, e incluso podría haber microhemorragias, ¿de acuerdo? En el estadio 2 tendríamos evidentemente una bursitis previa que habría aparecido ya en el estadio 1, pero además esto se complica con una inflamación de los tendones, que puede ser una tendinitis o, depende del tiempo que lleve instaurado el proceso, puede ser una tendinosis. Y generalmente aparecen también calcificaciones, pequeñas calcificaciones. Y en el estadio número 3 de NIR ya tenemos que hay roturas parciales degenerativas del tendón, evidentemente asociadas a calcificaciones, porque en general hay calcificaciones previas que van produciendo micro roturas del tendón, que van produciendo sangrados, que van haciendo que aumente el tamaño de la calcificación, y esta calcificación produce un vacío en el tendón que le hace más vulnerable a las roturas. En general, estos estadios pueden manifestar un comportamiento bastante claro ante las pruebas que vamos a hacer. El test de NIR es un test que es pasivo, igual que el test de Hawkins, es decir, es un test que solo busca el conflicto de espacio, por lo tanto, comprimir las estructuras y que se manifieste un dolor, una clínica por parte del paciente.
Y posteriormente tendríamos los test contra resistencia, que son test isométricos en los cuales buscamos dos signos fundamentalmente. Uno, el dolor, y otro, la pérdida de fuerza, que pueden ser, es decir, se puede manifestar solo el dolor, pero puede ir el dolor unido a la pérdida de fuerza. Y cada uno de estos signos van a tener una interpretación para nosotros. Cada uno de estos síntomas va a tener una interpretación para nosotros. Cuando nosotros hacemos el test de NIR y da positivo, es decir, el paciente manifiesta una clínica cuando reducimos el espacio subacromial, y hacemos los test contra resistencia y el paciente no manifiesta dolor ni pérdida de fuerza, nos estamos encontrando ante un proceso de bursitis. Es decir, en el test pasivo, al comprimir los tejidos, la bolsa sinovial muestra una sintomatología que cursa con dolor. Sin embargo, cuando hacemos los test isométricos para comprobar el dolor y la fuerza de las estructuras del aparato locomotor activo, como son en este caso los tendones, son negativas. No hay dolor, por lo tanto no hay inflamación del tendón, no hay pérdida de fuerza. En un segundo caso podemos hacer un test de NIR, puede ser positivo, y después podemos hacer el test contra resistencia y que la manifestación sea de dolor. En este caso nos encontraríamos ante un problema combinado de una bursitis más una tendinitis, puesto que en el test contra resistencia, en el cual estamos activando la unión músculo-tendinosa, se manifiesta un dolor. Pero si no hay pérdida de fuerza, lo podemos asociar simplemente a un proceso de tendinitis, a un proceso inflamatorio. Sin embargo, cuando en la prueba isométrica, además de dolor, se manifiesta una pérdida de fuerza, podemos hacer una interrelación entre la sintomatología y un proceso degenerativo que curse con calcificaciones y microdesgarros. Esta batería de test que nos sirve para evaluar hasta qué grado ha llegado el proceso degenerativo del hombro, que comienza por un estadio 1 con una bursitis, que continúa en un estadio 2 con un proceso inflamatorio del tendón y que avanza a un estadio 3 cuando el tendón está degenerado, tiene calcificaciones y por lo tanto ya no solo se manifiesta con dolor, sino con pérdida de fuerza. Nos sirve para hacer esta clasificación, pero también para evaluar la evolución del paciente. Es decir, un paciente que en una primera consulta tiene un test de NIR, por ejemplo, positivo, un positivo con dolor de supraespinoso y pérdida de fuerza, que nos está informando de que estamos en un estadio 3, si después de un tratamiento o en las siguientes sesiones percibimos que solo hay un positivo en el test de NIR, es decir, en el pasivo, lo cual se asociaría con una bursitis, más dolor, pero la fuerza se ha recuperado, podríamos decir que hemos evolucionado de un estadio 3 a un estadio 2. No quiero decir con esto que las calcificaciones hayan desaparecido, ni los microdesgarros, pero que la sintomatología no está en un estado tan agudo y podríamos clasificarlo como un proceso de tendinitis, como un símbolo claro de que hay una evolución positiva del paciente. Incluso si avanzamos más y acaba desapareciendo el positivo en el test isométrico, podríamos relacionarlo solo con un proceso de bursitis en el cual habríamos evolucionado desde un estadio 3, evolucionado favorablemente, desde un estadio 3 a un estadio 2 y posteriormente a un estadio 1. Por lo tanto, este conocimiento de la anatomía y de la fisiología, de cómo podemos acotar los test específicos del hombro, nos van a aportar una serie de herramientas que podemos aplicar desde el punto de vista conceptual al diagnóstico diferencial del hombro, a saber si la prioridad del hombro en ese momento puede ser un tratamiento osteopático, precisa un tratamiento ortopédico, si se precisa un diagnóstico de imagen para complementar la información, incluso si hay riesgo de rotura ante determinada maniobra que podamos hacer o determinados hábitos que pueda llevar a cabo el paciente, y por lo tanto situarnos en un contexto mucho más exacto y mucho más profesional de tratamiento del hombro. ¿De acuerdo? Me parecen elementos lo suficientemente importantes como para tener en cuenta y que todos debemos de manejar.
Bien, pues para terminar con este apartado, voy a hablar de unas consideraciones finales que están relacionadas con la información que viene en los apuntes. Creo que es información interesante que os puede aclarar varios aspectos a tener en cuenta cuando nos enfrentamos a un proceso de tratamiento de una tendinitis. Porque en una tendinitis habrá de una forma obligatoria un tratamiento ortopédico, pero si no eliminamos los factores predisponentes, como por ejemplo este compromiso de espacio que puede venir determinado por un descentraje de la cabeza humeral en superioridad o en anterioridad, que son verdaderamente frecuentes, pues puede ser que el tratamiento ortopédico, por muy bien orientado que esté, no dé el fruto que nosotros deseamos. Entonces debemos de tener en cuenta el concepto osteopático. Y debemos de tener en cuenta otros factores que pueden ser decisivos. Por ejemplo, si estamos hablando de deportistas, el nivel de hidratación es muy importante, aunque el nivel de hidratación se podría extrapolar al resto de la población, no solo a los deportistas, pero en los deportistas sí cabe con más motivo. En el caso del deporte o del trabajo, aquellos materiales que se utilicen, es decir, si es en el ámbito deportivo, pues podría ser desde el tensado de las cuerdas de una raqueta de tenis, la técnica para golpear un balón en voleibol, cómo lanzamos una jabalina, el gesto en la natación, en fin, esto es aplicable a múltiples campos. Pero en el del trabajo también. No olvidemos que una gran parte de los casos que se presentan en nuestra consulta son relacionados con el desempeño de labores de trabajo, como puede ser la utilización de maquinaria como los taladros, los pintores, por ejemplo, que sobre todo cuando pintan techos, en los cuales la extremidad superior está siempre por encima del plano de los 90 grados. Todos aquellos trabajos que se lleven a cabo con los brazos en alto, los trabajos de manipulación en cadenas de montaje, etcétera, etcétera. En los deportistas un déficit de calentamiento, etcétera. Hay que tener en cuenta todos estos aspectos. Cuando hablamos de un proceso degenerativo, una tendinitis del hombro, hay que tener en cuenta muchos aspectos. Todos los relacionados con la cintura escapular, ya hablando a nivel osteopático, todos los relacionados con la columna cervical, con el desfiladero cérvico-torácico, con las dorsales altas, etcétera, etcétera. Podríamos extender esto mucho. Como decía, por ir acabando, vemos en el resto de los apuntes, bueno, algunas de las pruebas funcionales. Bien, y para finalizar, en las páginas 12 y 13 tenemos algunos de los aspectos que pueden mostrar determinadas patologías del hombro. Cuando se trata de valoración de patologías inflamatorias o degenerativas, y cuando se trata de patologías tendinosos. Es decir, cuáles son los signos positivos y que nos puede llevar a deducir que nos encontramos ante una determinada situación. Aunque no siempre lo que vemos se corresponde con la realidad o el diagnóstico no es tan claro.